Buenos días, doctor. Vamos al inicio, buenos días. Vamos al inicio a la audiencia del día de hoy, viernes 20 de diciembre del 2024, siendo las 11:06 de la mañana, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Virtual Suprema de Investigación Preparatoria, a cargo del Colegio de Historia, para realizar la audiencia de variación de medida positiva de prisión preventiva ante violencia con billete electrónico solicitada por la defensa de los no octavo grado. En el proceso se en contra por la presente petición del delito de cohecho masivo específico de esta audiencia, además, se registra en audio y video. Voy a acreditar al señor fiscal. Buenos días, señor magistrado. Buenos días a la defensa técnica y a todos los presentes. Luis Felipe Zapata González, fiscal adjunto supremo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con domicilio en la avenida Bancay, cuadra 5, sin número, oficina 836, piso 8, y con casilla 106255. Gracias. Gracias, doctor Zapata. Por la defensa del señor Hurtado Grados. Buenos días, señor magistrado. Antes de dar mis datos, quisiera comunicarle que el día de hoy, a través del especialista de audiencias, para que le dé cuenta que ha entrado un escrito a las 9:15 de la mañana, con la firma del señor Andrés Hurtado, donde se subroga a los letrados anteriores. Y antes de continuar la audiencia, para que, dada que esta es una audiencia que va a ser entre las partes, dispóngase de desconecte previa confirmación del señor Andrés Hurtado. Sí. Tengo que dar cuenta, como señala el doctor Robles, dos escritos que me han entrado. Uno el día de ayer a las 22:36, que recién hoy día por mesa de parte se ha remitido a este juzgado, suscrito por el señor, el abogado Riera Garro, donde está señalando los datos de contacto para efectos de esta audiencia y solicitando que se permita el uso de la palabra de su patrocinado. Eso es uno. Y el otro es un escrito que efectivamente ha ingresado el día de hoy de modo presencial, donde el señor Hurtado Grados subroga al letrado anterior y designa como nuevo abogado al abogado que autoriza, Rosel H. Robles González, con registro 1222 del Colegio de Abogados de Huánuco, señalando domicilio legal. A ver si me permite, doctor Robles. Doctor, no es el doctor Riera. Sé que el segundo apellido creo que es... Buenos días, magistrado. Sí. Buenos días, magistrado. La doctora Grace Ho Saldaña, con registro CAL 93781 y con los demás datos consignados en el chat, somos abogados de apoyo del doctor Russell. Ya. ¿Y el doctor que está a su lado? Sí, Percy Alexander Sampen Cáceres, ¿no? 61198. Doctor, ¿su segundo apellido es Sempértiga? No. Sampen Cáceres. Sampen Cáceres. Ya. Doctor Robles, aquí de lo que veo es que está el escrito del señor Hurtado subroga al doctor Riera. Sí, doctor. Por eso quería que, en la medida que va a dar cuenta de esto... A ver, vamos a preguntarle al interesado. El señor Hurtado ratifica, ¿no? Buenos días, señor Hurtado. Por favor, ¿puede acreditarse? Su micro. Dígale que prendan el micro. No, todavía no. Vamos a esperar que le den el micro al señor Hurtado. Doctor Zapata, esperamos para que se instale. Correcto, doctor. ¿Usted me escuchan? Ahora sí, señor Hurtado, ahora disculpe, fui a llamarlos, bien, tengo ¿no? mil perdones. Sí, mi nombre es Andrés Hurtado, con DNI 09071344 y nombro al doctor Russell como mi abogado. Usted ha presentado un escrito donde está subrogando al estudio al doctor Riera. Sí. Ya. Ello significa, cuando se dice subrogar, significa que ya no va a contar con el patrocinio del estudio del doctor Riera. Así es. Ya. Y ahora su abogado en el futuro va a ser el doctor Robles González. Así es. Ya. Y él es el que va a participar en esta audiencia. Así es. Ya, correcto. Los abogados del estudio del doctor Riera, por favor.
Bueno, Sí, conforme al indicado, procedemos a retirarnos de la audiencia. Gracias. gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Bueno, entonces vamos ahora a acreditar al doctor Robles como nuevo abogado defensor del señor Andrés Avelino Hurtado Grados. Por favor, doctor Robles, ¿puede acreditarse con su número de colegio de abogados, casillas y todos los datos para que puedan tenerlo en cuenta a partir de esta audiencia, por favor? Muchas gracias, señor magistrado. Mi nombre es Russell Honorato Robles González, con registro 1222 del Colegio de Abogados de Huánuco, con casilla SINOE 5633, con correo electrónico estudiorobles.abogados@gmail.com, con contacto celular 956005837 y con casilla física en la sede del Poder Judicial, sede Alzamora Valdés, casilla 20437, abogado del señor Andrés Avelino Hurtado Grados. Gracias, doctor Robles. Vamos a ir. Doctor, un servicio, disculpe, le pediría que, salvo los que estamos acreditados en esta audiencia, permanezcan y las personas o las partes que no estén autorizadas en este momento a través de la especialista de causa se desconecte. Le pediría antes de comenzar, por favor. Sí, bueno, aquí solo participan los que ya están acreditados, ¿no? Sí, doctor. Las audiencias son públicas. Correcto, doctor. Correcto, ¿ya? Entonces, solamente yo tomo en cuenta, para efectos de la audiencia y el acta, a las personas que se han acreditado ante este juzgado, ¿no? Así que vamos a iniciar esta audiencia de variación de medida coercitiva, que es lo que ustedes han solicitado, que es lo que el señor Hurtado está solicitando. Le voy a dar 15 minutos para escuchar sus argumentos, doctor Robles. Muchísimas gracias, señor juez supremo, con la venia del señor fiscal. Bueno, señor magistrado, venimos a su despacho a plantear hechos y esperando de su despacho la adecuación en derecho a nuestros pedidos de hecho. Nuestro pedido, señor magistrado, es un pedido alterno. Quiere decir que su despacho podrá escoger alguna de las tres alternativas que venimos a plantear. Venimos a solicitar que se varíe la prisión preventiva dispuesta por su despacho por hasta 18 meses por las medidas menos gravosas que no van a atentar contra la mácula del proceso, que son, desde nuestro pedido, que podrían ser, en estacional, podrían ser, 1, prisión preventiva, prisión domiciliaria o detención domiciliaria, en un domicilio que ahora acreditaremos, vigilancia electrónica a través de un uso de un grillete electrónico, o la comparecencia con todas las restricciones que su despacho considere. ¿Por qué motivo, señor magistrado? Básicamente por lo siguiente. Señor magistrado, mi cliente ahora tiene más de 2 meses sufriendo esta prisión preventiva. Y en este lapso de tiempo no se ha generado ninguna nueva prueba ni ninguna nueva evidencia que pueda acreditar los tres hechos que son el fáctico de la imputación sobre la base sobre la cual usted ha decidido la prisión preventiva a pedido del Ministerio Público. Entonces, vamos a ir a lo que usted en su oportunidad generó como graves elementos de convicción, que son sobre la base de los tres supuestos. Analizaremos entonces, señor juez, el primer supuesto, que es la devolución de oro a la empresa del señor Muley, es decir, la empresa Lomas Doradas. Se asevera por parte de la testigo de oídas, la señora Ana Suicho, y su hermano, Francisco, Iván y Roberto, que mi cliente habría recibido en condicional la suma de $500,000 en la casa del señor Muley. Ante esto, señor magistrado, debemos observar que en el transcurso de la semana ya se ha producido la diligencia de reconstrucción de la ruta aparente del dinero. Y ahí se ha podido acreditar que la persona, Suicho Neira, que supuestamente obtuvo el dinero de la familia Muley, de sus primos hermanos, y lo habría entregado en el domicilio del señor Hurtado Grados, no ha podido acreditar cómo se ve 5,000 billetes, que son $500,000. Él ha señalado, no ha podido señalar el tamaño de la bolsa, el material de la bolsa, porque es por todos harto conocido, señor magistrado, que 5,000 billetes no pesan 5 gramos. El peso y el volumen de 5,000 billetes, señor magistrado, no cabe en ninguna bolsa de basura. No es posible, es un imposible. Por otro lado, en la residencia donde vive la familia Muley, de donde supuestamente recogió el dinero, hay un sistema de seguridad que obliga a todos a identificarse. El señor fiscal no ha pedido hasta el día de hoy, pese a los 2 meses de prisión que tiene mi cliente, las cámaras. Nosotros no nos hemos opuesto al registro de cámaras. Mi cliente ha sido pasivo hasta el día de hoy.
no se ha opuesto a ningún acto de investigación. No se ha opuesto al pedido de cámaras, omisión de parte de la Fiscalía, no hay ningún pedido de cámaras. No ha señalado quién es el vigilante, a qué hora, en qué momento, en qué carro, con qué momento, con qué forma recogió el dinero, por qué puerta entró, por qué puerta salió, si se registró o no. Todos en ese inmueble, incluidos los residentes, por normas de convivencia, están obligados al registro. Todos. Tanto en el domicilio del señor Muley como en el domicilio que antes ostentaba el señor Hurtado Grados. 1. 2. Se dice, señor, que el dinero de los $500,000 tenía como finalidad, habiendo sido entregado en el 2021, tenía como finalidad que la señora, ahora coprocesada o coinvestigada de mi cliente, la doctora Luz Peralta Santur, iba a interceder con otros fiscales para que le devuelvan el oro que está detenido o que estuvo detenido en el expediente 131 del año 2019, incidente 42, que se tramitó por ante el primer juzgado de investigación preparatoria nacional a cargo del doctor Carguancho. Señor, esta información de este expediente la hemos obtenido de fuente abierta, de fuente pública, porque mi cliente no es parte ni nunca fue parte de ese proceso. Sin embargo, la Fiscalía, pese a haber tenido detenido preliminarmente por 10 días a mi cliente, creemos de manera omisiva, no tomó la copia de ese expediente. Señor, en ese expediente y en esa resolución que se da afortunadamente en el mismo mes de la entrega supuesta del dinero, ¿qué dice esa resolución? Primero, señor, hacen referencia a que en esa resolución judicial, la fiscal que estuvo a cargo de esa oposición a la variación se opuso a la variación y la devolución de las 5 barras de oro. Se opuso. Es decir, que la doctora Luz Peralta Santur no hizo actividad alguna por la que supuestamente habría sido pagada para que le devuelvan el oro a la empresa Lomas Doradas de propiedad del señor Muley. Es más, la propia resolución judicial deniega el pedido y lo deniega a pedido de la Fiscalía. Esa resolución judicial es materia de apelación. ¿Y sabe lo que pasa en segunda instancia por parte del fiscal superior, que no es la doctora Luz Peralta Santur? Se vuelven a oponer y piden que se confirme la resolución que deniega la entrega de las famosas 5 barras de oro. Eso es cierto. Deniega, la sala ordena la devolución. Y el trámite es secuente. Y todo ese trámite, señor, es posterior, después de 1 año y medio de la supuesta entrega del dinero. Entonces, señor juez, estamos ante un imposible. ¿Por qué? Porque la doctora Luz Peralta Santur no fue la fiscal provincial que se opuso, porque se opusieron a la devolución de la plata, no fue la fiscal superior que se opuso en segunda instancia a la devolución. ¿Cuál es la participación? Y si no hay participación de Luz Peralta Santur, no hay participación del señor Hurtado Grados. Ese es en el primer hecho. $500,000 en un periodo de tiempo de 1 mes, junio y julio. Correcto. En ese mismo periodo de tiempo, dice el segundo hecho, el caso de Paltarumi, se conoce, se le habrían entregado $80,000. Ya no es creíble, pues, señor magistrado. Si yo a usted le doy a alguien, disculpando el tuteo, le entrego $500,000 para que me haga una gestión y no la cumple, y por el contrario, se opone a la devolución de mi oro, ¿usted cree que la misma empresa me va a dar a mí $80,000 en el mismo periodo de tiempo para que obtenga un resultado? Señor, estamos hablando de una empresa que maneja y factura varios millones de dólares y que tiene un estudio que representó en este proceso 131-2019. Lo mínimo que yo como empresario, si soy rico, es rico, la gente rica, doctor, es rica porque tonta no es. ¿Te cree que alguien va a pagar $500,000 en junio o julio? Y encima no te voy a cumplir. Y encima en ese mismo periodo de tiempo te voy a dar $80,000 más. Carece de sentido. Ahora, lo que sí omiten decir es que la investigación policial en el caso de Paltarumi es del año 2019 y que la carpeta fiscal que le abren investigación a Paltarumi, oh sorpresa, no fue el 2020, ni fue el 2021. El número de la carpeta, que es el 53 o 54 del 2023, habla, señor magistrado, de que la carpeta se hace en el 2023, 4 años después de la supuesta entrega de los $80,000. Señor magistrado, usted es juez penal. Usted sabe que en los grupos mafiosos y las organizaciones criminales, cuando yo ofrezco algo y entrego algo de plata y no cumplo, lo que pasa es que me meten un tiro en la cabeza.
por $10.000 se matan. Si supuestamente esta es una organización criminal y el señor es traficante de oro, que es lo que en la práctica dicen, señor, por tráfico de oro, en Patás, hace menos de un año, han matado más de 15 mineros por menos de 1 kilo de oro. Le puedo asegurar que si el señor Hurtado hubiera tomado esos $500.000 y esos 80.000 y no hubiera devuelto, hace rato estaríamos velándolo. Ya tendría su 4º o 5º año de velatorio. Porque eso es la realidad y eso es lo que las máximas de experiencias a usted le dicen. No solo a mí, a usted, señor magistrado, que usted sabe cómo actúan las mafias organizadas en el tema del crimen del oro, que es una mafia tan fuerte, tan cruel y más cruel que la de narcotráfico. Entonces, señor, eso es un imposible. Ahora, vayamos al hecho, y eso que lo estoy resumiendo lo mejor que puedo, porque el tiempo es relativamente corto, de, señor, ¿quién fue la fiscal que aperturó, la que supuestamente sufrió la presión de parte de la doctora Luz Peralta Santur, la doctora Melisa Bailón Zavala? La doctora Melisa Bailón, fiscal suplente o accesitorio, como quieran llamarla, ¿quién la designa a ella? La designa el fiscal de la Nación. ¿La designa Luz Peralta Santur? No. En el Ministerio Público, doctor, a diferencia de, y acá el fiscal supremo no me va a dejar mentir, todos los contratos de todos los fiscales son firmados única y exclusivamente por el fiscal de la Nación. Nadie más. No es como en las cortes, que el presidente de la corte hace y deshace como quiere su feudo. En la Fiscalía de la Nación no es así. Es el fiscal de la Nación. Mi pregunta, en el periodo 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, ¿la doctora Luz Peralta Santur ha sido encargada de la Fiscalía de la Nación? La respuesta acá es de Madura. No, no está encargada. ¿Podía haber presionado a la doctora? No. Ahora, la pregunta es, ¿quién era directora del subsistema donde está bajo jurisdicción la doctora Melisa Bailón Zabaleta? El director del subsistema o el coordinador es el doctor Vela Barba. Información pública, fuente abierta, real. ¿La doctora Luz Peralta Santur tenía alguna injerencia administrativa como coordinadora siquiera? No, nunca ha sido coordinadora del subsistema, ni por encargatura. Ahí está el reporte en el Ministerio Público, fuente abierta. Ahora, vayamos al caso, doctor, al tercer hecho. Haber solicitado $100.000 y haber pagado 20.000 para que a Cuántico no le abran proceso, no le abran instrucción, no le abran nada. ¿Correcto? Ya. Justo en el mismo periodo de tiempo, junio del 2021, vale decir, señor juez, que ya no son 2 hechos, son 3 hechos con 3 pagos en el mismo mes. 500.000, 80.000 y 20.000. Quiere decir que el señor Hurtado habría sacado en menos de un mes $600.000. No puede cumplir la primera, no puede cumplir la segunda, va a poder cumplir la tercera. ¿Usted cree que los Chucho Neira, que están también gente que se dedica al oro y que ahora algunos de ellos han reconocido tener actividades criminales, porque para ser colaborador eficaz uno reconoce un acto criminal? ¿Usted cree que alguien así va a soltar olímpicamente? Oye, hermano, me has quedado mal, porque en junio sale la resolución judicial que tiene el texto del fiscal provincial que dice no te devuelvo ni un gramo de oro. Y sale la resolución judicial que dice no hay oro, no hay devolución. O sea, sale en junio y te voy a dar 500.000 y encima ese mes te voy a dar 80.000 y encima ese mes te voy a dar 20.000 más. Eso no es creíble, pues, señor juez. Nada, no hubiera pasado eso. Si hubiera pasado eso, Andrés estaría muerto. Porque en los mafias de oro, esto se paga con la vida. Ahora, ¿qué dice? Para que no me abran instrucción. ¿Cuándo fue? En junio. Y acá hay algo importante. ¿Qué es lo importante? El informe policial con el cual se inicia la investigación a Cuántico. El informe policial, doctor, fue ingresado a la mesa de parte centralizada del subsistema, y eso está en la carpeta, el 23 de marzo del año 2022. Quiere decir que el informe policial se genera en febrero del año 2022. Quiero recordarle, señor magistrado, que estos informes policiales son independientes del aparato del subsistema, porque ¿cómo funciona el informe policial? Toman fuente abierta, fuente humana, fuente de inteligencia, hacen un informe y lo presentan en la mesa de partes de la Fiscalía especializada en el subsistema. Ahí no interviene la Fiscalía, ahí no tiene conocimiento ningún fiscal, ningún juez, y esta unidad policial es una unidad ultra reservada. Y con este informe, recién la Fiscalía inicia sus actividades preliminares. Mire, en junio, supuestamente, le pagan los $20.000 para evitar una investigación. Señor, en junio no había ninguna investigación. ¿Y qué más dice el señor Chucho Neira? Me mostraron
que había una investigación y que yo tenía que pagar porque si no, me caía la investigación. ¿Qué investigación le iban a mostrar si no había nada? Ni en la policía había nada. ¿Sabe cuándo inicia la investigación policial? En febrero del año 2022. 7 meses después del supuesto pago. O sea que el señor Ciucho, y peor, mi cliente, el señor Hurtado, y la doctora Luz Peralta Santur, eran Nostradamus, ¿no? Sencillamente eran Nostradamus porque 7 meses antes ya sabían que le iban a haber una investigación policial y que esa investigación policial el 23 de febrero del año 2022 iba a ingresar al subsistema. ¿Y sabe cuándo empieza la primera disposición? La disposición 1 con la cual le comienza la investigación, 6 meses después, junio del 2022. Quiere decir que con un año de antelación, mi cliente le habría exigido, extorsionado $20,000 para darle a la señora Luz Peralta. Este hecho, señor magistrado, o esta aseveración, se ha caído al piso porque le estoy demostrando con hechos, y no con palabras, sino con hechos. Por eso es que vengo a su despacho a exponerle los hechos y pedir de usted el derecho. Yo sé que mi cliente es mediático. Yo sé que mi cliente es un showman. Yo sé que mi cliente sufre de TDAH. Pero eso es suficiente para poner a alguien en prisión, para mantenerlo en prisión. El señor ya fue juzgado, sentenciado por todos los medios mediáticos, por todos. Esta defensa en particular no cree en dar información a ningún medio, más que al despacho judicial, donde se tiene que obtener, donde uno tiene que plantear los hechos y obtener de usted, señor magistrado, el derecho. Señor juez, yo le vengo a demostrar, y creo que le he demostrado con esta sucinta exposición, que mi cliente, primero, ha mantenido una actividad sumisa. No se ha opuesto a ningún pedido. Es más, la fiscalía en 2 meses solamente ha realizado pequeñas diligencias. Mire, no se ha levantado la reserva tributaria, no se ha levantado la reserva financiera, no se ha levantado nada. Ahora, si mi cliente sale en libertad en su casa, en detención domiciliaria, con grillete electrónico restringida en un área que usted disponga, o con comparecencia con restricciones, con todas las restricciones que usted disponga, ¿usted cree que mi cliente tiene facultad de ir al banco e impedir que el banco... Señor juez, esas informaciones están en los bancos, están en la base de datos y adicionalmente están en la SUNAT. Y adicionalmente las copias de espejos están en la SBS. Y adicionalmente están en la Asociación Nacional de Bancas. Mi cliente no tiene ese tipo de poder, nunca lo tuvo. Mire, yo puedo entender que mi cliente, con todo respeto, Andresito, puede ser hasta un badulaque. Pero el hecho de ser histriónico, el hecho de ser un badulaque, no significa ser un traficante de influencias. Hay un límite, un límite, un límite. Y ese límite venimos que usted ahora, doctor, lo determine. Ahora, señor magistrado, le doy 2 minutos más, le doy 2 minutos más para... Un minuto más, muchísimas gracias. 1 minuto y termino. Uno de los graves y fundados elementos es que hay un cheque a nombre de la empresa Los Ceibos por $126,000 y pico. Y eso está referido en su pedido en el pedido de prisión preventiva. Nosotros, señor magistrado, hemos acreditado y hemos adjuntado la copia literal de la empresa Los Ceibos. En esa empresa, mi cliente no es socio, no es trabajador, no es nada. Y es más, existe la factura electrónica donde se detalla el porqué, el motivo de esos $126,000. Y esa factura electrónica de ese periodo, por los montos, señor magistrado, usted sabe, son auditados todos los años por SUNAT. ¿Existe alguna nota de observación? ¿Existe alguna incidencia de parte de SUNAT? No. Tampoco nosotros tenemos cómo acreditar eso, porque sencillamente mi cliente no es socio de Los Ceibos. Nosotros hemos esperado pacientemente estos 2 meses que la Fiscalía haga alguna actividad probatoria que demuestre algo más, y no ha presentado nada más. Por eso, señor magistrado, es que venimos a recurrir en efecto de que usted, actuando en derecho, disponga la variación o la sustitución de la prisión preventiva por una medida menos gravosa, ya le hemos dicho, en las condiciones que usted estime conveniente, para proteger la mácula del proceso. Vigilancia electrónica, en la cual usted puede decir de qué cuadra a qué cuadra quiere que mi cliente se movilice, de qué hora a qué hora quiere que mi cliente se movilice, pero quiere estar en libertad. Detención domiciliaria, hemos presentado la documentación de la casa. Si usted estima que sea en otra propiedad, mi cliente se allanará a eso. Comparecencia con restricciones, con todas las restricciones que usted quiera, para proteger la mácula del proceso. Pero no creemos que sea justo mantener a mi cliente por la inacción fiscal, y cuando hemos demostrado que al día de hoy los 3 hechos, aparentemente, y digo aparentemente porque esta es la etapa indiciaria del proceso, no existirían. Bajo ese parámetro, señor magistrado, espero acceder a justicia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Zapata tiene el mismo tiempo, 22 minutos. Gracias, señor magistrado.
Señor magistrado, hemos escuchado atentamente a la defensa técnica del señor Andrés Hurtado y la defensa técnica en uno de los hechos que está cuestionando y conforme así lo señala en su escrito, en su solicitud de la variación de la prisión preventiva a detención o arresto domiciliario y alternativamente vigilancia electrónica. Acá en la audiencia hemos escuchado que está derivando comparecencia con restricciones. En ese sentido, señor magistrado, la defensa técnica ha señalado que no existe acervo probatorio sobre los tres hechos en materia de imputación, que los hemos escuchado atentamente. Sin embargo, señor magistrado, debemos de señalar en forma concreta que lo expuesto por la defensa técnica pues no resiste mayor análisis, porque la sospecha grave ya ha sido establecida tanto por su despacho al imponer el mandato de prisión preventiva, como tanto por la sala penal permanente de la Corte Suprema al resolver la apelación al mandato de prisión preventiva interpuesta por su judicatura. Por lo tanto, solo estos nuevos elementos de convicción o la trascendencia del caso para los supuestos contenidos en la norma de arresto domiciliario y vigilancia electrónica, donde es acá donde debe centrarse el debate. Esto es con respecto a los elementos de convicción para los supuestos que está solicitando, que es la variación de la prisión preventiva por detención domiciliaria y el arresto, y la vigilancia electrónica. Ya los demás supuestos elementos de convicción clave ya han sido debatidos en estas dos instancias. Es decir, en concreto, no ha ofrecido algún elemento de convicción nuevo que desvincule la sospecha grave. Lo que pretende acá la defensa técnica, volverlo a cuestionar simplemente con sus argumentos sin ningún hecho que lo corrobore. Ahora, con respecto a que en ningún momento ha incurrido en actos dilatorios, ni menos obstrucción alguna, conforme así lo señala en su solicitud, y que ha demostrado su defensa, su patrocinado, una conducta colaboradora, y con los actos de investigación, pues ello debemos mencionar, señor magistrado, que en la audiencia de control de identidad, el hoy interno, el señor Hurtado Grado, pues solicitó ser evaluado por un neurólogo porque tiene la enfermedad, el TDAH, conforme lo acaba de repetir la defensa técnica. Y en ese sentido, señor magistrado, se dispuso la realización de una pericia psicológica y psiquiátrica para determinar el estado mental del mencionado interno. Sin embargo, el mencionado interno dejó constancia expresa en que no deseaba pasar la evaluación. Asimismo, en su declaración indagatoria del 25 de septiembre del año en curso, señaló que solo tiene 2 celulares registrados a su nombre, lo cual no se condice con el reporte de Occitel de fecha 13 de septiembre del 2024, en el que registra el señor Hurtado Grados 8 números telefónicos a su nombre. El solicitante, en este caso el señor Andrés Hurtado, en su declaración aceptó que usaba incluso otros números que eran de sus trabajadores. Con ello, pues, evidencia la potencial facilidad de ocultar información por parte del hoy interno. Ahora, algo muy breve, el señor Andrés Hurtado ha amenazado al fiscal Juan Castillo y a la doctora Alejandra Cárdenas, señalando que no importa quedarse encerrado 40 años, pero que lo van a conocer y que cuando salga en libertad va a dar conferencias todas las semanas y que va a buscar sus historiales. No solo dice que ha hecho fiestas y reuniones para jueces, sino también para el Ministerio Público y para fiscales. Ahora, con respecto al domicilio que señalan, el ubicado en la Asociación de Viviendas Servidores de la Policía de Investigación del Perú, Honor y Lealtad, esto es la manzana H, lote 23 en Santiago de Sur, que lo señala como un arraigo domiciliario. Este argumento, señor magistrado, esto es el contrato de arrendamiento, para sustentar un presunto arraigo, ya ha sido valorado en su oportunidad por el órgano jurisdiccional al momento de debatirse el requerimiento fiscal de prisión preventiva en contra del señor Andrés Hurtado. En tal sentido, pues no puede volverse a valorar, pues el mismo no tiene las características de novedoso y trascendente. Conforme así lo señala claramente la apelación número 92-2024, emitido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de fecha 19 de abril de este año, en su fundamento jurídico 10, señala, los elementos propuestos como nuevos no constituyen datos novedosos que enerven la fundabilidad de la causa probable ni el peligro de fuga. Aunado a ello, señor magistrado, hay que mencionar que con respecto a este inmueble que ha apuntado el señor, en la defensa técnica del señor Andrés Hurtado, este es el ubicado en Girón Félix Tello Rojas, lote 23 Surco, en su escrito. Este inmueble, debemos señalar, señor magistrado, que posterior a la suscripción de este contrato, el investigado ha brindado diversos domicilios y solo mencionó este domicilio en su declaración de fecha 25 de septiembre del año en curso. Así también se señala esto
en la resolución que emitió la Sala Suprema al confirmar el auto de prisión preventiva. Esto es que ya, incluso, señor magistrado, en la audiencia de control de identidad, el señor Hurtado Grados brindó otro domicilio. Además, se acreditó que se había hospedado en un hotel. Esto es, pues, este inmueble no resulta fiable para el Ministerio Público. Ahora, con respecto al arraigo familiar, efectivamente acompaña una copia del DNI de la menor, que es su hija, no cuestionamos en ese sentido. Sin embargo, este no sería un nuevo elemento de convicción que pueden derrogar alguno de los presupuestos que se tuvo en cuenta para imponer la prisión preventiva. No obstante ello, debemos de señalar la declaración jurada presentada por la defensa técnica. Es una declaración jurada, y me permite, señor juez, no voy a decir el nombre de la madre de la menor para proteger la identidad de la menor, donde la madre de la menor dice en concreto, señor magistrado, que el señor Hurtado dice no existe convivencia alguna con su persona y con su menor hija, ya que nos encontramos divorciados de hace más de 10 años, que el señor Hurtado cumple con su rol de padre en la medida que puede, en el tiempo que tenga libre, de acuerdo a sus compromisos sociales y laborales. Entonces, no existe un arraigo familiar de calidad respecto del investigado en cuanto a su menor hija. Asimismo, pues, debemos de señalar que la defensa técnica, en la presente solicitud que en materia de audiencia, señala como un precedente la apelación número 07-2023 emitido por la Corte Suprema, donde acá la Sala Penal resolvió, pues, en cuanto a una sentencia impuesta al señor Kenji Fujimori y Bienvenido Ramírez Tandazo y otros. Como se puede apreciar, la citada pronunciamiento judicial, pues resulta inaplicable al caso materia de audiencia, toda vez que la misma corresponde a una ejecutoria suprema sobre una decisión final del órgano jurisdiccional, es decir, una sentencia, la misma que conforme al Código Procesal Penal, pues la sanción punitiva tiene diversas formas de aplicación. Lo solicitado por la defensa técnica del señor Andrés Hurtado Grados, pues corresponde a una variación de una medida de coerción procesal penal, que no es lo mismo que una sentencia. Las figuras jurídicas es evidente que son distintas. Asimismo, ha señalado que el señor Andrés Hurtado carece de antecedentes penales y que su comportamiento no ha sido dirigido a fugarse de la persecución penal. Este argumento no resulta novedoso porque ya ha sido valorado por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, por su judicatura, señor juez, al momento de realizar la prognosis de la pena como requisito para imponer la medida de prisión preventiva en contra del mencionado interno. Ahora, asimismo, la defensa técnica hace mención al Ministerio de Salud de España sobre relacionado a la hipertensión arterial, que las personas con enfermedades cardiovasculares e hipertensión constituyen un grupo de mayor riesgo para desarrollar síntomas muy graves. Conforme, señor magistrado, al principio de oficialidad, el único personal habilitado para definir o diagnosticar que una persona, en este caso el interno Hurtado Grados, adolece de una enfermedad grave es el médico legista. Sobre el particular, esta fiscalía acudió con fecha 11 de diciembre, conforme al acta fiscal que acá tengo a la mano, al establecimiento penitenciario de Lurigancho, con 2 médicos adscritos al Instituto de Medicina Legal, a efecto de practicarle un examen médico al señor Andrés Hurtado Grados, el mismo que dio su total consentimiento, eso sí debemos mencionar. Esta evaluación médica originó la emisión del certificado médico legal número 066-118 de fecha 12 de diciembre de 2024, recientemente, emitido por el médico legista, el señor Luis Eduardo González Saldaña, el mismo que tengo a la vista, y en cuyas conclusiones y cuya documentación ha sido presentada a su judicatura, señor magistrado, señala en síntesis: el interno clínica y hemodinámicamente está estable al examen. Al momento del examen no presenta lesiones traumáticas recientes y actualmente no requiere incapacidad médico-legal. Se dejó constancia que el interno refiere sentirse al momento de la evaluación en buen estado de salud, conforme se puede advertir, señor magistrado, en el mencionado certificado médico legal. Asimismo, el Ministerio Público solicitó un informe al establecimiento penitenciario de Lurigancho sobre el referido interno, esto es el señor Hurtado Grados, y se emitió el informe 470-2024, el cual lo tengo acá a la vista, de fecha 12 de diciembre de 2024, el cual se indica lo siguiente. Voy a leer el diagnóstico, señor magistrado. Hipertensión arterial en tratamiento, diabetes mellitus en tratamiento, arritmia cardíaca en tratamiento. Asimismo, señor magistrado, se remitió la historia clínica del interno Andrés Hurtado Grados. En tal sentido, obra el acta fiscal de fecha 13 de diciembre de 2024, donde
personal fiscal de esta Fiscalía Suprema deja constancia que el médico de guardia del recinto penitenciario, con fecha antes mencionada, el señor Andrés Echevarría Quevedo, precisó que el establecimiento médico no cuenta, si bien es cierto, con un instrumento Holter, pero sí cuenta con un equipo para realizar el electrocardiograma. Además que de la revisión de la historia clínica del paciente Hurtado Graus, específicamente el día 6 de diciembre de este año, cuando fue atendido por el médico particular, se indicó lo siguiente: frecuencia cardíaca estaba normal. El control que aparece 120/70 respecto a su presión arterial estaba dentro de los rasgos normales. Es decir, señor magistrado, el médico de guardia del recinto penitenciario, al leer la historia clínica, no advirtió ningún tipo de anomalía o cuadro clínico de gravedad. Teniendo a la vista los documentos antes referidos, esta Fiscalía Suprema, como defensor de la legalidad y bajo los principios de objetividad y oficialidad, remitió dicha documentación al Instituto de Medicina Legal para la emisión del pronunciamiento correspondiente. Esto es el certificado médico legal post facto, obteniendo el certificado médico legal 067-238, que también lo tiene su despacho en los actuados, y acá también lo tenemos a la vista, el cual el señor magistrado señala, voy a leer la parte pertinente. Conclusiones. En cuanto a los solicitados, si la arritmia cardíaca presuntamente evidenciada en la salud del proceso preventivo del señor Andrés Albino Hurtado es una arritmia grave. Respuesta a lo que dice el médico legista. Para dar respuesta a este interrogante se requiere un informe detallado por parte del médico cardiólogo, donde consigne el tipo de arritmia, examen físico y los resultados de los exámenes realizados. En cuanto al tratamiento indicado por el cardiólogo tratante, si es propafenoma, bisoprol, atorvastatina, aspirina y otros. Señala que este interrogante debe ser, señala que en cuanto a este tratamiento, dice que puede ser prestado en el centro hospitalario. Señala como respuesta que esta interrogante debe ser respondida por el personal médico del establecimiento penitenciario. Además, señor magistrado, no hay una constancia de atención de urgencia y o emergencia respecto a las enfermedades incurables o crónicas que sostiene el solicitante, el señor Andrés Hurtado. Las arritmias cardíacas que sostiene han quedado consignadas incluso en audiencia de control de identidad al momento de su detención. Esto lo podemos escuchar en el minuto 22. Ahora, asimismo, la defensa técnica ha invocado la resolución MINSA número 084-2024. Esta donde se establece pues, que el grupo de riesgo para cuadros clínicos y muertes a personas mayores de 60 años que presenten patologías crónicas, sobre todo tipo cardiovascular o con factores de riesgo cardiovascular, como son hipertensos, diabéticos y tumores. Esta se encuentra en la documentación para la versión de la que da mérito a esta audiencia. Esta resolución, señor magistrado, data del 7 de marzo de 2020 y resuelve aprobar el documento técnico sobre atención y manejo clínico de casos de COVID. Es decir, ello a propósito pues, de la pandemia mundial que nos afectó. Sin embargo, señor magistrado, con posterioridad, se tiene el Decreto Supremo 130-2022, de fecha 27 de octubre del año 2022, que deroga el Decreto Supremo 016-2022, Decreto Supremo que declara estado de emergencia nacional por las circunstancias que afectaban la vida en cuanto a, entonces, con respecto al COVID. Y establece, pues, nuevas medidas para el restablecimiento de la convivencia social, prórrogas y investigación. Ello, señor magistrado, no puede tomarse como argumento clínico una resolución ministerial que se promulgó por circunstancias de la pandemia ya conocida, la cual, pues, ya ha sido superada ampliamente conforme es de conocimiento público. Es más, en una audiencia de control de identidad ha señalado el señor Hurtado Graus que es la única persona en el mundo que ha sufrido 6 cuadros de COVID. Eso lo podemos escuchar en el minuto 21-23. Ahora, con respecto a la detención domiciliaria o vigilancia electrónica, que este Ministerio Público nos hubiera dejado de escuchar cuáles son en realidad los fundamentos o los presupuestos, ¿no? En cuanto al artículo 290, en cuanto a la variación de la detención domiciliaria y con respecto a la vigilancia electrónica. Ahora, en ese sentido, en el ámbito material de la medida, esto es el arresto domiciliario, pues es el domicilio del imputado u otro que el juez designe que sea adecuado para la custodia de aquel. Es claro entonces, señor magistrado, que el ámbito material de la detención domiciliaria está sujeto a una evaluación de posibilidades, para lo cual será necesario el previo informe de la Policía Nacional, cosa que no vertimos en los presuntos actuados. Es conocido por todos, señor, pues, que los medios de comunicación, por todos los medios de comunicación y por la población en general, existe pues una falta de logística y recurso personal por parte de la Policía Nacional para combatir la lucha contra el delito y el crimen organizado, de tal manera que aminorar recursos a la policía para vigilancia y custodia de un investigado por delito de corrupción no resultaría proporcional. La regla general es que la vigilancia electrónica personal procede para el caso de procesados cuando la pena concreta pronosticada no sea mayor a 8 años de pena privativa de libertad, así como que tenga arraigo laboral, familiar y social. Esto así lo señala plenamente el acuerdo plenario número 02-2019 en los fundamentos jurídicos 12 y 14.
En tal sentido, la pronopsis realizada al momento de imponer la prisión preventiva para el señor Andrés Hurtado Grado es ampliamente mayor a los 8 años de pena privativa de libertad a imponer, por lo que tampoco corresponde la aplicación de esta medida de vigilancia electrónica. Asimismo, señor magistrado, conforme a la norma que invocó la defensa técnica, esto es el decreto legislativo 1585, que modifica algunos artículos del decreto legislativo 1322 que regula la vigilancia electrónica personal, señala claramente que la vigilancia electrónica personal procede para la persona procesada por delitos cuya pena privativa de libertad no sea superior a 10 años. No procede en caso la imputación en su contra sea por uno de los delitos a que se refiere el numeral 5.5. ¿Y qué dice este numeral 5.5? Que excluye a las personas procesadas por los delitos tipificados en los artículos, entre ellos el 398 y el 400, ¿sí? Por cohecho activo específico y tráfico de influencia. Así lo señala la norma. Ahora, en cuanto a la solicitud y requisitos, asimismo, el artículo 7.1 del mencionado decreto legislativo señala que se deben de acompañar, entre otros, documentos que acrediten las condiciones de vida personal, laboral, familiar o social o estado de salud del procesado condenado. En el caso de internos, esta información, así lo dice literalmente la norma, señor magistrado, es brindada por el INPE a través de la emisión de los informes sociales y psicológicos correspondientes, hecho que tampoco obra en los tratados ni en la presente solicitud. Ahora, con respecto a la audiencia sobre vigilancia electrónica personal, acá dice claramente la norma, en el artículo 8, que se debe contar con el informe del INPE sobre la verificación técnica de su viabilidad en el domicilio o lugar señalado por el solicitante bajo responsabilidad. Tampoco hay ese informe técnico. Ahora, con respecto a un precedente que señala la defensa técnica, esta es que concedieron detención domiciliaria al exalcalde de Lima, el señor Castañeda Locio. Ese Ministerio Público señala pues, que no es aplicable al caso concreto, porque el señor Castañeda Locio era mayor de 65 años al momento de dictarse dicha medida. Todo lo contrario, en este caso el señor Hurtado tiene en la actualidad 58 años y no cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 290 del Código Procesal Penal. Por lo expuesto, señor magistrado, no es cierto previamente que a veces que, antes de concluir, no es cierto lo que señala la defensa técnica, en el sentido de que el Ministerio Público no ha realizado actividad de investigación, sino cabe señalar, señor magistrado, que con respecto al levantamiento de secreto bancario, con fecha de 9 de octubre de 2024, su judicatura ha emitido el pronunciamiento correspondiente. Con respecto al secreto de las comunicaciones que a ese Ministerio Público ha solicitado, su judicatura debe señalar audiencia respectiva. La misma ha sido notificada recién el día 19 de diciembre de este año. Se ha hecho incluso la reconstrucción de entrega de dinero el 6 de diciembre de 2024. Por lo tanto, pues rechazamos lo señalado por la defensa técnica en cuanto a este extremo. Más aún, señor magistrado, para ir concluyendo, mediante disposición número 7, de fecha 25 de octubre, y compuesta a conocimiento de su despacho, se emitió la precisión de los hechos 1 y 3 con respecto al señor Andrés Albino Hurtado Grado. En consecuencia, el señor pues, se le está investigando por 3 tráfico de influencia y por 3 cohechos activos específicos. Por lo opuesto, señor magistrado, ni la hipertensión, la arritmia cardíaca y diabetes han sido pues, calificados como graves en los respectivos certificados médico legal. La misma. Un minuto, doctor Zapata. Crónica controlable con medición, tal como se acredita con la última visita médico legal. Motivo por el cual este Ministerio Público solicita al señor magistrado se declare infundada la solicitud de variación de prisión preventiva por detención domiciliaria y alternativamente vigilancia electrónica por no cumplirse con los presupuestos señalados en el artículo 290 del Código Procesal Penal y tampoco cumple con lo previsto por el decreto legislativo 1322 para que se pueda pues, imponer vigilancia electrónica. He concluido. Muchas gracias. Gracias, doctor Zapata. Doctor Robles tiene 6 minutos para su réplica. Muchas gracias, señor juez. Mire, lo primero que debemos de aclarar es que el proceso, doctor, usted como académico sabe, es eminentemente dialéctico. Toda resolución judicial, de acuerdo a las actuaciones que se van generando en el tiempo, pueden variar de acuerdo a las condiciones, las pruebas y los elementos que se generasen entre el periodo que se emitió la resolución y el momento que se va a emitir un pronunciamiento sobre un nuevo pedido. En ese sentido, doctor, reiteramos el hecho de que los 3 hechos que supuestamente han configurado, cohecho pasivo y tráfico de influencias, como ya lo hemos explicado, no se han generado. Doctor, la resolución primigenia generada por su despacho y que después fue ratificada en sala, partió del hecho de que existían graves y fundados elementos de convicción material de los hechos
Y nosotros, doctor, le hemos demostrado a usted que no es así. No solo con dichos, sino con hechos y con pruebas. Sobre todo eso, con pruebas que están en su propio expediente. Ahora, señor magistrado, por otro lado, qué bueno que el señor fiscal ha tocado la casación 7 del 2023 que versa sobre Kenji Gerardo Fujimori y otros. Al respecto, debo de señalarle que es cierto, esa sentencia y versa sobre tráfico de influencias agravado. Y en esa sentencia, a estas personas se les pone una sentencia condicional. Es decir, y la propia sentencia habla de su 47º considerando, hace la referencia de que quien puede lo más, puede lo menos, y que no teniendo antecedentes, como es el caso de mi cliente, que no tiene antecedentes penales, porque usted puede entrar a su plataforma y va a observar que mi cliente no tiene ningún tipo de antecedente penal, lo que tiene son denuncias fiscales que no son antecedentes. Entonces, este precedente establece de que incluso por el delito de tráfico de influencias agravado, la condena es suspendida. La condena es suspendida. Entonces, si estamos hablando de que estamos en una etapa inicial del proceso y se quiere mantener a mi cliente detenido para una mácula del proceso, que el fiscal hasta ahorita no ha explicado cuál es el acto perturbatorio que va a tener mi cliente si se elevaría la detención preventiva, cuál es la acción, cuál es el hecho objetivo que él va a lograr. Ahora, en cuanto a la amenaza que dice, la verdad, doctor, te conozco de ese hecho y no creo, conociendo al señor Hurtado, que haya proferido esas amenazas. El hecho que la prensa saque una cosa y otra cosa es por un tema eminentemente mediático. Pero eso estoy más que seguro que el señor Andrés Hurtado jamás se habría atrevido a amenazar a nadie. Señor magistrado, los hechos son la verdad. Y acá, señor magistrado, los hechos han demostrado de que los supuestos de incriminación no se han podido generar, no se han generado. La propia inspección de reconstrucción del dinero ha demostrado en el acta que el señor Sucho no ha dicho en qué bolsa, en qué volumen, cuánto pesa, en qué volumen, si es en una bolsa de plástico, si es una bolsa de regalo, cómo ingresó al inmueble, si sabe que hay seguridad, cómo ingresó al otro inmueble, si sabe que hay seguridad, si no conocía a nadie. O sea, la verdad, el señor Sucho está mintiendo. Y esa diligencia ha probado que está mintiendo. En cuanto al levantamiento de reserva tributaria y financiera, se ha debido pedir el levantamiento de reserva tributaria y financiera de todas las empresas supuestamente vinculadas al señor Andrés Hurtado, y hasta el día de hoy no se han presentado. Nosotros no podemos tener acceso a esa información porque como mi cliente no es parte de ninguna de esas empresas, salvo en la productora, el resto no puede. Es más, incluso en la propia productora, él no es gerente en el tiempo donde supuestamente ingresó el dinero del supuesto soborno por el caso de Cuántico. Señor magistrado, mi cliente en el año 2019 deja de ser gerente de AIH Producciones, Entertainment Company. Entonces, en la fecha, incluso el gerente general no nos permite hasta ahora acceder a los PDT. Interesante hubiera sido que la Fiscalía ordene el levantamiento, le exijan a la SUNAT toda la información. Ahora, ¿qué acto va a generar mi cliente que obstaculice el hecho? Ahora, mi cliente ha demostrado, señor, tener diabetes, tener hipertensión. Señor magistrado, la diabetes es una enfermedad degenerativa. Y como enfermedad degenerativa, es irreversible. Lo único que uno puede hacer es dilatar, de acuerdo a un tratamiento, dilatar las consecuencias degenerativas. Cuando uno tiene diabetes mellitus, automáticamente genera hipertensión. Por eso el señor toma atorvastatina, ¿no? Y eso es genérico, eso es general. Para todas las personas de más de 50 años, entre las que me sumo, la generación de diabetes con hipertensión y todo es natural. Mi cliente, señor, tiene 59 años y está a un mes de cumplir 60. Y tiene diabetes hace buen tiempo. Entonces, el tratamiento de diabetes, el tratamiento de hipertensión y los todos, es porque el señor ahorita se está cuidando, pero eso no significa que en cualquier momento no pueda tener un pico. Porque el estrés generado estando en prisión para proteger el proceso, porque acá no estamos hablando de un adelanto de sentencia. Mi cliente no ha sido declarado culpable. Acá se está hablando de sencillamente proteger el proceso. Y nosotros, señor magistrado, le estamos diciendo, proteja el proceso, pero no necesita para proteger el proceso tener a mi cliente en el penal. ¿Quiere usted ponerle todas las restricciones? Señor magistrado, ponga todas las restricciones que usted crea conveniente. Ahora el hecho que dice que no hay policía suficiente,
Oiga, eso no es responsabilidad de mi cliente. Y si mi cliente tiene que pagar y solventar los gastos de ese personal policial adicional, él lo va a asumir. Él tiene arraigo familiar porque Tiene un minuto para concluir, doctora. Muchas gracias, señor juez. Y ya acabo. El hecho, señor magistrado, de que uno tenga una hija menor de edad en condiciones especiales como la que tiene mi cliente, significa que él tiene que estar atrás de esa niña para su manutención. ¿Cómo la va a mantener si él no, ahorita donde está no está trabajando? Él necesita salir para trabajar en lo que él sabe, que es generar marketing y publicidad, que ese es su trabajo de siempre. Con esas condiciones, señor magistrado, solicito y le ruego a usted que acceda a nuestra petición alternativa, sea la que usted disponga, señor magistrado. Muchas gracias. Quisiera pedirle como punto final que le permita al final. Sí, le voy a dar el uso de la palabra a su patrocinador. Por Muchísimas gracias, señor. Zapata tiene también el tiempo de 8 minutos que ha usado el doctor. Gracias, señor magistrado. La defensa técnica, conforme hemos vuelto a escuchar, pues pretende que se haga una nueva valoración de los elementos de comisión ya valorados por su despacho y por la sala penal permanente, lo cual pues rechazamos. Ahora, con respecto al levantamiento de secreto bancario, si bien es cierto, ya fue autorizada en la primera medida por su despacho, acá incluso el Ministerio Público, como responsable y objetivo y en busca de la verdad, también se ha pedido el levantamiento de secreto bancario a las empresas vinculadas en esta investigación. Por lo cual, pues no es cierto lo que dice la defensa técnica. Ahora, asimismo, la defensa técnica señaló respecto a la empresa Seibos. Señor magistrado, en los acuerdos obra que la empresa Seibos tuvo como gerente general a Kelly Caterín Medina Mesa. ¿Quién es esta señora? La señora, en su declaración, lo sabe perfectamente la defensa técnica, es la señora que es la apoderada de las empresas del señor Hurtado Grados, entre ellas la empresa Entertainment Company, que fue la que compró los pasajes del señor Hurtado y la señora Peralta. Ahora, asimismo, la defensa técnica ha vuelto a repetir que el señor Andrés Avelino Hurtado Grados va a cumplir 60 años, lo cual es falso. Tenemos a la vista la ficha de Renier. El señor a la actualidad tiene 58 años, es del año 66. Bueno, me imagino que debe de repente un problema de aritmética. Ahora, en cuanto la finalidad de las medidas coercitivas, cabe resaltar, señor magistrado, en este caso las personales, tienen pues como finalidad, valga la redundancia, pues la sujeción del investigado al proceso y asegurar la actividad probatoria, y no solamente a nivel de investigación preparatoria, sino hasta que concluya el proceso. Asimismo, debemos resaltar que el Ministerio Público pues, es director de la investigación y la defensa pues, tiene la facultad de ofrecer actos de investigación que considere pertinentes. Y no solamente decir que el Ministerio Público no ha hecho esto, que el Ministerio Público no ha solicitado. No, la defensa lo sabe perfectamente la defensa técnica. Puede ofrecer sus medios probatorios. En ese sentido, señor magistrado, nos ratificamos en el sentido de que se declare infundada la solicitud de variación de prisión preventiva. Muchas gracias, he concluido. Gracias. Señor Hurtado, le va a dar Señor magistrado, disculpe, si me permite. Ya terminó el debate. Voy a explicar a su patrocinador. Tiene 4 minutos el señor Hurtado para que nos explique qué es lo que quiere decir. Muchísimas gracias, su señoría. Primero le quería decir de que yo aquí en el recinto donde estoy, he tenido la oportunidad en estos casi 2 meses que estoy. Todos los medios de comunicación han solicitado una entrevista de 1 minuto, aunque sea 1 minuto de mi persona. No he aceptado una sola entrevista televisiva aquí en el recinto para que no entre esto a un show mediático. No lo permito. Para show la tengo la televisión solamente. Número 1, no la voy a hacer. De otorgarme, lo que Dios permita, de otorgarme una comparecencia restringida, también estoy prohibido de hablar del debido proceso. Eso no va por mi ser. Número 3, mi hijita Lucianita, que tiene 9 años de edad, necesita del trabajo de su padre, porque hace 2 meses no contribuyo en absolutamente para nada. Esa niña necesita desayuno, almuerzo, comida, casa, todo, porque soy el único que se responsabiliza de Lucianita, porque mamá solamente cuida a Lucianita. Para terminar, señor juez, quiero decirle de que la decisión que usted tome, yo me rijo completamente desde el día 1 que le entregué mi pasaporte, del día 1 le entregué mi pasaporte a su juzgado de usted para yo poder tener esa comparecencia restringida y poder trabajar en mi país. Muchísimas gracias.
señor juez. Gracias, señor Hurtado. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, quien solicita se varíe la medida coercitiva de prisión preventiva por una de las alternativas que ha planteado, sea vigilancia electrónica, comparecencia con restricciones o un arresto domiciliario con las medidas que este juzgado considere conveniente y que se declare fundado, atendiendo a los argumentos hoy expuestos, así como los señalados por la Fiscalía, y solicita que se declare infundado dicha variación de medida coercitiva. También se ha escuchado la palabra del señor Hurtado Grados. Vamos a evaluar estos argumentos y vamos a pedir una resolución sobre el tema que será notificada a sus casillas electrónicas a más breve plazo, para que tengan conocimiento de la misma. Siendo las 12:16, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Hasta luego. señor fiscal. Muchas gracias por su tiempo.